Como ya les había mencionado anteriormente, vamos a tener la ponencia del magíster Luis Bautista, quien nos dará las pautas necesarias en este webinar. Les solicitaría a cada uno de ustedes que nos pueda acompañar desde inicio hasta el final, porque vamos a tener muchas sorpresas para brindarles de parte de Mundo Tesis. Siempre decimos que Mundo Tesis está por ustedes y para ustedes, y es así que nos complace como tal brindarles estos cursos que potencien todas sus habilidades investigativas. Es momento de poder presentar al magíster Luis Bautista. Él es magíster en Estadística de la Pontificia Universidad Católica del Perú, licenciado en Estadística de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Cuenta con más de 9 años de experiencia en manejo de base de datos, análisis estadístico de la información y modelamiento estadístico bajo enfoque clásico y bayesiano. Asimismo, cuenta con una experiencia como docente en las distintas universidades muy reconocidas a nivel de Perú. Tenemos la UNI, San Marcos, UPC, también la Única y Universidad Continental. Es un placer, estimado Magíster Luis Bautista, contar con su presencia y esperamos que cada uno de nuestros participantes puedan tomar nota de todos los puntos importantes que se traten en este webinar. Mencionarles también que durante la presentación vamos a tener activado el chat, pero al finalizar se van a leer todas sus consultas, también se va a aperturar lo que es las consultas a través de audio. Es así que les pedimos que estén muy atentos y bueno, mis mejores deseos para este webinar. Adelante, estimado magíster. Muchas gracias, Mari Carmen. Buenas noches con todos. Muy bien. A ver, muy bien. Voy a compartir la presentación del día de hoy. A ver, me dan unos segundos. Ya. ¿Me confirman si se ve la pantalla, por favor? ¿Y si se escucha también? Sí, se puede visualizar y también se escucha bien. Ok, muchas gracias. Muy bien, entonces vamos a iniciar con el webinar del día de hoy. Nos vamos a enfocar básicamente en, bueno, visualización de datos para investigación, ¿no? Pero visualización de datos de alto nivel. Esos gráficos quizás que se ven en las revistas más importantes, como por ejemplo BBC de Londres, las publicaciones del Banco Mundial, UNICEF. Ustedes pueden observar gráficos muy, muy interesantes, ¿no? Y bueno, les comento que con R se puede hacer. R es una herramienta gratuita que permite hacer todo tipo de análisis estadístico y especialmente visualización de datos, ¿no? Muy bien, entonces vamos a empezar con este webinar, ¿ya? ¿Qué es lo que vamos a ver? En primer lugar, vamos a ver algunos conceptos básicos. Por ejemplo, ¿qué es visualización, no? ¿Por qué es importante hacer una visualización de datos? Por ejemplo, un gráfico. ¿Por qué es importante, no? Luego hablaremos de lo que es visualización de datos, los tipos y herramientas y librerías que existe el R que permiten hacer gráficos, ¿no? Eso va a ser nuestro webinar del día de hoy. Es un webinar pequeño, pero va a ser muy, muy interesante para todos ustedes, ¿no? Hablemos de los conceptos básicos. Si nos preguntan por qué es importante la visualización de datos, la respuesta es simple, ¿no? Uno realiza un gráfico ¿para qué? Para representar una información, algo que tú quieres informar al público, ¿no? Puede ser gráficos, mapas, que son los más comunes, ¿no? Todo lo que se puede observar. Pero al final, el objetivo de tener una herramienta de visualización, jóvenes, es mostrar, representar una información. Y al mostrar o representar una información, te puede dar alguna idea, ¿no? Por ejemplo, patrones de comportamiento, tendencias, relaciones, ¿no? Es decir, un gráfico te da mucha información. Esa es la utilidad de la visualización de datos, ¿no? Por eso ustedes en sus investigaciones, ya sea tesis o paper, van a hacer sus gráficos estadísticos, ¿no? Con el objetivo de representar, pues, su investigación, ¿no? O los resultados encontrados, ¿no? Muy bien. En resumen, jóvenes, la visualización es muy importante porque condensa mucha información en un solo gráfico, ¿no? Tú puedes tener 10 millones de registros, pero con un solo gráfico se representa todo eso de manera sencilla, ¿no? Se ha condensado, se ha resumido.
¿Para qué más sirve? Para evidenciar nuestros puntos de vista, es decir, nuestros hallazgos, ¿no? Si vamos a hacer investigación, vamos a tener algunos resultados interesantes y, bueno, queremos mostrarlo pues gráficamente, ¿no? Por ejemplo, alguien está haciendo un estudio para variables categóricas y posiblemente le sale un gráfico de barras, algo así, ¿no? Entonces ya, esto es un gráfico, ¿no? De datos, ¿no? Otros quizás pueden usar un gráfico de líneas, ¿no? Un gráfico de tendencias, quizás. Si están analizando el comportamiento de la evolución del nivel de ventas de un producto X, entonces se observa un comportamiento creciente. ¿Qué más se puede hacer con visualización de datos? Podemos contar historias con los datos. Actualmente existe una tendencia llamada data storytelling, que significa contar historia usando los datos, ¿no? Es decir, tu conjunto de datos que representa un evento específico de negocio, tú puedes explicar tu negocio usando los gráficos. Por ejemplo, al caracterizar que, por ejemplo, mis trabajadores mayoritariamente son mujeres, del grupo de 30 a 40 años, que viven en el Cono Norte, entonces, literal, has caracterizado a tu conjunto de datos, ¿no? Entonces, todo eso permite la visualización de datos. Muy bien, entonces, eso es. Si nos preguntan, ¿para qué sirve específicamente la visualización de datos o las herramientas de visualización? La respuesta más importante es porque facilita el análisis, permite interpretar de manera rápida y sencilla, jóvenes. No se necesita mucha experiencia para interpretar un gráfico, ¿no? Simplemente ver si está creciendo o está decreciendo o se permanece constante, ¿no? Fácil, es recontraintuitivo. Cualquier persona lo puede interpretar, ¿no? ¿Para qué más sirve? Identifica tendencias y patrones, ¿no? Permite tomar una mejor decisión, es decir, mejora la toma de decisiones. Un gráfico te dice si las cosas van bien o mal, ¿no? Es decir, te permite tomar decisiones. ¿Para qué más importante? Te permite comunicar de manera efectiva lo que está sucediendo también, ¿no? Para las empresas, el monitoreo de sus indicadores de performance de productividad, por ejemplo, ¿no? Si mi productividad aumenta, yo estoy feliz, pero si la productividad disminuye, me tengo que preocupar, ¿no? Es una especie también de comunicar información de manera efectiva para la toma de decisiones, ¿no? ¿Qué más te permite? Optimizar procesos, ¿no? Los gráficos te permiten ver los comportamientos de ciertos procesos, ¿no? Si algo está fallando, tu gráfico te va a indicar que efectivamente algo está mal, ¿no? Entonces, la visualización de datos jóvenes es muy importante en todo sector laboral, ¿no? No hay ningún sector laboral que no use gráficos, ¿no? No existe eso. Profesor en educación se usa, en salud se usa, en banca se usa, seguros ni hablar, ¿no? Es decir, en todo negocio, en todo sector, se usa la visualización de los datos, ¿no? Muy bien, eso es la importancia, ¿no? ¿Cuáles son los gráficos más usados? Gráfico de barras, ¿no? Todo el mundo lo conoce, ¿no? Gráfico de líneas, mapas de calor, por ejemplo, diagramas de dispersión, algunos dashboards interactivos y un montón de herramientas, ¿no? El gráfico de pie o de sectores es uno de los más comunes, por ejemplo, ¿no? ¿De qué depende la elección del tipo de gráfico? Básicamente de cuán informativo quiere ser, ¿no? Esto ya es un arte, jóvenes. Hacer gráficos de visualización es un arte, ¿no? Entonces tú tienes que elegir la herramienta más idónea de tal manera que tu comunicación sea mucho más efectiva. Es decir, que cualquiera lo puede entender, ¿no? No se trata de realizar un gráfico súper complejo, ¿no? Eso no es la idea. Recuerden que el objetivo o uno de los objetivos de la visualización de datos es ser informativo, es comunicar los resultados de una manera más sencilla, ¿no? Entonces hay que elegir un gráfico apropiado. Muy bien, ¿qué más tenemos por acá?
Como vamos a usar R y es el curso que también se va a aperturar, R para la investigación, ustedes seguramente han escuchado del SPC, Celestata y todo que hacen programas que hacen análisis estadístico, ¿no? R también es un programa que hace análisis estadístico, solo que R es un lenguaje de programación y que puede hacer análisis mucho más complejos que el SPSS, ¿no? Y lo bueno que el R es gratuito, es un software libre, jóvenes. Este software libre tiene cuatro librerías muy importantes para hacer visualización de datos. Los más importantes, hay mucho más, jóvenes, pero los más comunes son esos cuatro. De los cuales la mejor librería, jóvenes, para hacer gráficos con R es ggplot2, ¿no? Esas revistas internacionales que hacen sus gráficos súper bonitos, lo hacen con ggplot2. Y nosotros nos vamos a enfocar en este webinar y en el curso que se va a aperturar, gráficos con ggplot. Se puede crear cualquier tipo de gráfico, porque su lógica de programación es una lógica basada en suma de capas. ¿Cómo es así? A él. Eso ya le comento líneas más adelante en los siguientes slides, ¿ya? Pero por el momento les puedo decir que ggplot2 es la librería más especializada en visualización de datos de alto nivel, joven. Son gráficos top. Y eso lo vamos a ver, no se preocupen, ¿ya? Por eso nos vamos a enfocar netamente en ggplot2. Pero existen también otras librerías que hacen gráficos, ¿no? Pero ggplot lo es todo, jóvenes. Esa es la mamá de todas las librerías para gráficos, ¿no? Muy bien. Ahora enfoquémonos en algo interesante. En ggplot2, la librería especializada para los gráficos estadísticos, ¿no? Ya vimos qué es visualización de datos, por qué es importante y qué gráficos usar para mostrar lo que uno quiere, valga la redundancia, mostrar, ¿no? Entonces, ¿es importante los gráficos? Sí. ¿Por qué? Porque comunicas tus resultados de una manera mucho más efectiva, más entendible, ¿no? Ahora la pregunta, profesor, ¿con qué herramienta creo gráficos de alto impacto? Primero, vamos a usar R, que es la herramienta, el lenguaje de programación. ggplot es la librería que hace esos gráficos, que obviamente pertenece a R, ¿no? Entonces vamos a ver en qué consiste esa librería y la filosofía que existe detrás de esa librería. En primer lugar, jóvenes, ggplot es una librería o un paquete, como se conoce, que ya tiene sus añitos, ¿ah? 1999, Juan. Wilkinson creó, bueno, lanzó su libro llamado La gramática de gráficos en el 99, en el cual ya hablaba un poquito de esta librería. Evidentemente, en esa época el avance computacional no era tan intensivo, ¿no? Pero ya había un libro que hablaba de la gramática de gráficos. Y ustedes se preguntarán, profesor, la única gramática que yo conozco es el lenguaje, ¿no? ¿Existe un gramática de gráficos? Claro que sí, hay un libro, en el cual la idea más importante es lo siguiente, ¿no? Tú puedes crear un gráfico como la suma de capas. Es decir, primero, mi primera capa, separo mi geometría, mi espacio. Mi segunda capa sería hacer un gráfico. Mi tercera capa sería agregarle, por ejemplo, sus porcentajes, ¿no? Mi cuarta capa sería agregarle colores, títulos, nombre de los ejes, leyendas, un montón de cosas. Todo lo que hemos hecho, ¿qué es? Sumar cositas, sumar capas. ggplot a eso que hemos agregado y agregado de tal manera que el gráfico sea mucho más bonito, se conoce como gramática de gráfico. Interesante, ¿no? ggplot se basa en gramática de gráfico. Muy bien, eso es una pequeña introducción. Por otra parte, ggplot, al ser una gramática de gráficos, evidentemente voy a tener que usar muchas herramientas, como por ejemplo geometrías, que son las formas de gráfico,
temas, colores, formatos de texto y un montón de cosas más. Si sumo todas estas cositas que ustedes ven acá, ¿qué voy a obtener como resultado final? Un gráfico de alto nivel, ¿no? Un gráfico de alto nivel. En resumen, ggplot es una librería especializada en gráficos basado en suma de temas, se le puede decir, o en suma de capas, ¿no? Para que se entienda mejor, algo así. ggplot trabaja con 7 capas. Eso es lo que se refiere a la gramática de gráficos, ¿no? Cada capa es una gramática, ¿no? La primera capa se basa en los datos. La segunda capa en las escalas. La tercera capa en las geometrías. La estadística, las coordenadas y los temas. Cada capa tiene una funcionalidad, ¿no? En un gráfico, si yo sumo las 7 capas, implica que el gráfico va a ser pues de alto nivel, ¿no? Pero si quiero un gráfico básico, con las dos primeras capas, más que suficiente, ¿no? ¿Qué quiero decir con capas? Cada capa tiene una funcionalidad específica. Uno se encarga de las formas de gráfico, otros de los colores, otros de la dimensión de los ejes, otro de cómo dividir los grupos, n cosas, ¿no? Entonces, ggplot solo se basa en estas 7 capas, Juanes. Y si quieres obtener un gráfico mucho más interesante, sería ideal combinar estas 7 capas con algunas u otras modificaciones pequeñas, ¿no? ¿Cuál es lo interesante de esto? Que tú puedes hacer un gráfico básico y luego pedirle a la IA que te perfeccione tu gráfico, ¿no? Usando la gramática o las 7 capas de ggplot. Y ahí se solucionan todos los problemas, Juan. Pero primero hay que entender cómo funciona esto, ¿no? Muy bien, entonces ya se entendió. Esto es claro teóricamente, pero en código, ¿cómo se podría entender? Como se trata de una suma de capas, obviamente ggplot voy a sumar capas. ¿Y cómo sumo capas con ggplot? Fácil, simplemente usando el operador suma, ¿no? Por eso se dice que el operador suma nos permite incorporar nuevas capas al gráfico. Su idea es sencilla, jóvenes, pero la calidad de los gráficos que se obtienen es totalmente top, jóvenes, es top. Son hermosos, nada que ver con el SPSS, nada que ver con Excel. Si ustedes pensaban que el Excel hacía gráficos bonitos, están totalmente equivocados. Vamos a ver gráficos de alto nivel y con IA, ChatGPT o Gemini podemos potenciar inclusive los gráficos. Y ustedes lo van a ver en los ejemplos, ¿no? Por ejemplo, la capa más común, jóvenes, es la capa de geometría, ¿no? La capa de geometría. La capa de geometría, el que dice geom, si quiero agregar puntos, la capa de geometría se llama geoMPoint, ¿no? Si quiero una geometría de gráfico de cajas, la geometría se llama geoMBoxPlot. Es decir, si yo quiero un gráfico de cajas, por ejemplo, algo así, la geometría que tengo que agregar para que me salga un gráfico de cajas es geoBoxPlot. Sin embargo, si quiero hacer un gráfico de puntos, un gráfico de dispersión, algo así, un scatter plot, como se dice en inglés, la geometría que tengo que usar es geoMPoint, ¿no? Es decir, el uso de la geometría va a depender de qué tipo de gráfico deseo yo. Eso quiero que me capten la idea, nada más. Lo demás, no se preocupen. Por ejemplo, la capa de labs es para agregar títulos, la capa de tema es para agregar colores, y así sucesivamente hay muchas capas más. Ustedes no se preocupen, profesor, ¿tengo que memorizarme todo eso? No. Solo quiero que entiendan la lógica de cómo funciona ggplot. Lo demás lo vamos a completar con ChatGPT.
Pero primero hay que entender qué es lo que hace ggplot. Lo demás, con la ayuda de la IA, lo vamos a potenciar al máximo. No se preocupen. No se necesita ser programador para aprender a hacer gráficos de alto impacto, ¿ya? Simplemente entender la filosofía que hay detrás de ggplot. El día de hoy van a salir expertos en visualización de datos jóvenes, pero de alto nivel, no cualquier gráfico, ¿no? Muy bien, empecemos. Para usar el ggplot en el R, en primer lugar tenemos que cargar esta librería ggplot. Para cargar esas librerías, library ggplot2 y listo. ¿Qué necesitas? Llamar a la función ggplot que hace los gráficos. ¿Qué te va a pedir como insumo esa función? Una base de datos y las variables que van a entrar en el análisis. Nada más. Profesor, hasta ahí yo no he agregado ninguna capa. Sí, la primera capa. Esto es la capa número 1. La función ggplot te separa, miren jóvenes, te separa un espacio, la primera capa, el espacio donde va a ir el gráfico, ¿no? Profe, pero todavía no me el gráfico, porque aún no lo has sumado la capa de geometría. Pero esto es la primera capa, ¿no? Capa 1 se podría decir. Ahora hay que sumarle algo a esto. Hay que sumarle algo de tal manera que ya aparezca una geometría en este espacio, ¿no? ¿Qué le voy a sumar? Fácil, le voy a sumar una geometría. A ese G anterior, lo que voy a hacer es sumarle una geometría. GeoPoint, ¿qué hace GeoPoint? Gráfico de puntos, ¿no? O dispersión. ¿Y qué es lo que observas en el gráfico? Que efectivamente están los puntos, ¿no? Profesor, ¿con dos capas ya tengo gráfico? Sí. ¿Ahí se acaba todo? Sí. ¿Pero puedo mejorarlo? Claro que sí. Pero para mejorar mi gráfico lo tengo que, mejor dicho, tengo que adicionar más capas. ¿Qué más capas puedo sumarle acá, profesor? Por ejemplo, agregarle un título, nombre de los ejes. Puede ser, ¿no? Muy bien. ¿Cómo se hace ese proceso? Fácil, jóvenes. A lo anterior, simplemente yo le agrego labs. Mira, le sumo labs. Labs implica que voy a agregarle un título. Si le sumo más cosas, profesor, tema, para que la leyenda desaparezca, ya no hay leyenda. Y luego le sumo face wrap para que los puntos me lo diferencie por especie. Ya, no, ya tengo tres grupos separados, ¿no? Es decir, con dos capas más, el gráfico se ha hecho mucho más especializado. Sí. Profesor, ¿puedo mejorarlo más aún? Sí, sí se puede. Pero tampoco hay que abusar, ¿no? Si ya tu gráfico se ve impactante, fácil de interpretar, suficiente, ¿no? Tampoco busques la perfección. Hasta ahí se entendió perfectamente. Yo sé que se entendió perfectamente la filosofía de ggplot, jóvenes. Suma de capas. A mayor cantidad de capas, tu gráfico se hace mucho más especializado. Profe, ¿cómo potencio este código? Vamos a usar IA, joven, pero en el laboratorio. Primero quiero que entiendan cómo se crea un gráfico con ggplot. Muy bien, suma de capas, ¿no? Y acá ya le agregué, ¿qué cosa? ¿Qué le agregué, jóvenes? Una leyenda. Una leyenda, ¿no? Una leyenda. Título, diferenciado por especie, bonito, ¿no? Capa uno, capa 2, capa 3, capa 4. ¿Se dan cuenta? ggplot, espacio, geometría, título y división por grupos. Suma de capas. Profe, ¿dónde está el operador que está sumando capas? No, no lo veo. Acá está. Estoy sumando, estoy sumando, estoy sumando. ¿Se dan cuenta? Es una suma de capas. Cada vez que yo sumo capas, mi gráfico se hace mucho más especializado. Sencillo, jóvenes. Súper sencillo, ¿no? Muy bien, ¿qué más tenemos por acá?
ggplot también, jóvenes, tiene algunas extensiones, es decir, algunas librerías, familia del ggplot 2, familia, que hacen gráficos ya automatizados, ya no necesita hacer tanto suma de capas, ¿no? ggAnimate te permite hacer gráficos animados. Si quieres hacer un GIF o un gráfico en movimiento, ggAnimate te puede hacer eso. Si quieres hacer gráficos de densidad, ggRich te puede hacer gráficos de densidad. Profesor, ¿qué son gráficos de densidad? Seguramente ustedes han escuchado la distribución normal, ¿no? O la distribución chi cuadrado, por ejemplo. Esto es un gráfico de densidad. ggRich te permite hacer gráficos de densidad. ¿Se dan cuenta? gggali te permite hacer gráficos simultáneamente, ¿no? Todo eso lo vamos a ver en el R, no se preocupe. Pero estos son funciones ya automatizadas que te hacen gráficos de manera automática o directa, ¿no? Muy bien. Con eso ya conocemos, jóvenes. Por ejemplo, miren, jóvenes. gggali, una librería, extensión de ggplot. La única función que tiene esta librería es ggparse. Le das la data y automáticamente te hace este gráfico. Interesante, ¿no? Si quieres una inspección rápida de tus datos, es una librería muy útil, ¿no? Pero si quieres personalizar tu gráfico y de que sea de alto impacto, ggplot te permite tener más control. ¿Te das cuenta? Al tener más control, tú lo puedes personalizar a tu gusto. Muy bien, jóvenes. Y bueno, algunas referencias bibliográficas para poder complementar este punto, ¿no? Con esto, jóvenes, hemos visto rápidamente la filosofía del ggplot para hacer gráficos de alto impacto, ¿no? Ahora vamos a ver algo mucho más interesante, los ejemplos. Les comento que R es una librería especializada para análisis de datos en general, jóvenes. Y la pregunta es, voy a agrandar un poquito mi pantalla, ¿ya? Profesor, ¿y qué es lo que tengo que usar o saber? Bueno, en primer lugar, R es un software gratuito, jóvenes, es gratis, no cuesta nada. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Bueno, en el curso, que se va a aperturar ya de acá a una semana aproximadamente, vamos a enseñar a instalar el R y su interfaz RStudio, ¿no? Y ahí vamos a hacer pues el curso desde cero, ¿no? Desde las instalaciones, los comandos básicos y todo ello. Pero por el momento quiero que se enfoquen en cómo usar el ggplot. No se preocupen aún por la instalación y esas cosas, ¿ya? Quiero que vean la utilidad que existe. ggplot es una librería, obviamente, del R. Simplemente lo voy a cargar, ¿no? Ya está. Y voy a trabajar con una base de datos que ya está en el R que se llama Iris, que es una data muy usada en investigación. Mira, ya cargué los datos y automáticamente acá está almacenado. Y esos son mis 150 registros, ¿no? Miren, ahí están. Tengo longitud del sépalo, ancho del sépalo, longitud del pétalo, ancho del pétalo y especie de la flor, ¿no? Es una, si no me equivoco, una flor. Setosa, versicolor y virgínica. Muy bien. ¿Cómo uso ggplot para este conjunto de datos para poder representar visualmente mis datos, obviamente, ¿no? ¿Cómo hago ese proceso? Muy bien. Vamos a hacer la creación de un gráfico usando ggplot desde cero. ¿Cómo se concibe un gráfico en ggplot? Vamos a crear un gráfico de dispersión. ¿Cuál es el paso uno, jóvenes? Separar ggplot, ¿no? Es la capa. Si yo ejecuto esto, automáticamente ya tengo mi espacio, si se dan cuenta. ¿Se dan cuenta? Miren, acá tengo mi espacio. Acá va a ir mi gráfico, jóvenes.
Mi primera capa. Profesor, pero ¿por qué no salen los nombres de las variables? Porque aún no le he especificado el nombre de las variables. La segunda línea recién le especifico las variables. Ah, muy bien, profesor. Entonces, lo que tengo que hacer es ejecutar la segunda línea, sombreo y le pongo RAM para que efectivamente ya me salga esta cuadrícula, ¿no? Profesor, entonces acá va a ir el gráfico. Sí, ahí va a ir el gráfico. Ya tengo mi capa uno, capa base, ¿no? Profesor, ¿y por qué acá lo agrega? Bueno, agrega las dos variables más color diferenciado por especies. Como estos puntitos que van a ver pertenecen a tres tipos de planta, si yo quiero que esos puntitos se diferencien por tipo o especie, entonces le agrego color, ¿no? Y le digo especies. Esto simplemente me va a permitir, pues, diferenciar los puntitos por colores, ¿no? Entonces, con estas líneas hemos aprendido a definir ¿qué cosa? La primera capa. La segunda capa, esta es mi primera capa, si se dan cuenta, mi primera capa. Profesor, a esta capa le voy a sumar, miren, le voy a sumar la geometría. Geopoint, gráfico de puntos, ¿no? Voy a sumar, ejecuto y miren, jóvenes, mi gráfico de, mi gráfico de puntos. Profesor, pero solamente tenía mi capa, ahora tengo los puntos. ¿Por qué? Porque sumé la capa de geometría, que son los puntos, ¿no? ¿Se dan cuenta? Así de simple, jóvenes. Así de simple. ¿Y ahora qué viene? Sumarle más capas. Por ejemplo, hasta acá ya lo tenemos. Base, geometría. Le voy a agregar la capa del título, jóvenes. Gráfico disperso. Su sombreo y ejecuto. Y miren, jóvenes, ya se agregó la capa de título, ¿no? Ustedes le pueden poner el título que desean, ¿no? ¿Qué más? Profesor, quiero, este gráfico está bonito, pero ¿cómo haría para que estos puntos se diferencien por especie? Esto sea setosa, esto sea versicolor y esto sea virgínica, porque yo veo tres grupos diferentes. Quiero diferenciarlos por grupos. ¿Cómo hago eso? La respuesta es simple. Existe una función llamada FaceFrap y le dices diferénciame por especies. ¿Quiere decir que a mis capas anteriores también le tengo que sumar esta capa? Sí, correcto. Sombreo y ejecuto. Y automáticamente, jóvenes, miren lo que tenemos acá. Lo mismo, pero ya diferenciado por grupos. Se dan cuenta que cada vez se hace mucho más interesante el gráfico, ¿no? Profesor, no me convence. ¿Puedo cambiar de nombre a mis ejes? No me gustan esos nombres tan feos. ¿Puedo cambiar el nombre? Claro que sí, joven, se puede. Para ello le voy a sumar XLab y el lab que implica etiqueta del eje X y etiqueta del eje Y. X-label y Y-label, ¿no? Entonces, profe, es sencillo personalizar el gráfico, más sencillo de lo que imagina, jóvenes. Miren los cambios. Longitud del pétalo, ancho del pétalo. Ahora que vamos a usar la guía va a ser mucho más fácil, inclusive, jóvenes. Pero yo quiero que entiendan cómo funciona esto. Para mí eso es mucho más importante, porque usar ChatGPT todo el mundo lo sabe, ¿no? Pero tu conocimiento adquirido más la IA, el resultado es terrible, jóvenes. Va a salir tus gráficos de alto impacto. Ahorita lo van a ver, ¿ya? Pero primero hay que entender. Profesor, esta leyenda que está acá no me gusta porque siento que es redundante, porque si ya está respaldado por grupo, la leyenda no tiene sentido, ¿no? Claro, la leyenda es para ser informativo, pero si está diferenciado por grupo, ¿para qué quiero leyenda? Entonces lo saco. Para sacar esa leyenda,
simplemente agrego un tema y le digo legend position, ninguno, ¿no? Esto va a eliminar la leyenda. Recuerden que no siempre todos los gráficos tienen que llevar todo, ¿no? A veces cometemos el error de cargar los gráficos, pero la idea es que el gráfico sea sencillo y fácil, sobre todo de entender y de leer, ¿no? Miren, con esta capa hemos quitado la leyenda, ya no hay leyenda. Antes era así, después de quitar tenemos esto, ¿no? Mucho más grande y mucho más diferenciado. Esa es, jóvenes, la lógica para crear gráficos usando ggplot. Bueno, usando R y específicamente la librería ggplot2, ¿no? Muy bien. Profesor, ¿son los únicos gráficos que se puede hacer? No. ggplot te permite hacer todo tipo de gráfico. Profesor, ¿cómo hago un gráfico de cajas? Boxplot. Boxplot es la geometría que hace el gráfico de cajas. Profesor, Boxplot es un gráfico de cajas. Sí, el gráfico de cajas pues te permite ver distribución y la presencia de valores atípicos, ¿no? Como acá hay un valor atípico. Entonces, la elección de un gráfico va a depender de qué es lo que quiero o qué gráfico deseo, ¿no? En otras palabras. También puede ser un gráfico de densidad. Geom density, la geometría se llama geom density, jóvenes. Profe, es decir, geom density me permite hacer gráfico de densidad. Sí, eso es un gráfico de densidad, por ejemplo. Profesor, ¿y cómo hago un gráfico de densidad diferenciado por grupo? Fácil. A esto de acá le agrego fil especies para que me diferencie simplemente por especies, ¿no? Por ejemplo, esto de acá diferenciado por especies. Dice acá, no se encontró la función minimal grid. A ver, vamos a ver. Al parecer necesitamos una librería más. Lo bueno del R es que, a ver, vamos a ver. CodePlot dice que hay una librería. Ahorita vamos a instalar esto, ¿no? La instalación de librerías también lo vamos a ver en el curso, así que no se preocupen, ¿no? Un curso completo, ¿no? Desde lo básico hasta lo más avanzado. Muy bien. Dice que ya cargó. Ahora vamos a ver. A ver, vamos a ver por acá. Mm, a ver, ¿cómo se llama esa librería que necesita CodePlot? Ujú. A ver, vamos a ver. Animal Grid. Qué raro. Vamos a cargar nuevamente, ¿eh? Y vamos a correr nuevamente esto. Qué molestoso, ¿no? A ver, vamos a ver. Vamos a instalar esto para no tener problemas, ¿ya? Ah, muy bien. Mm, Al parecer tengo conflictos. Ah, vamos a usar la IA, ¿ya? A ver qué nos ayuda. Vamos a ver. Ahora que tenemos la IA, vamos a decir, oye, tengo este error, ayúdame. Pa, pa, pum. Ah, ya está. Falta esto de acá. ggTense. Entonces, lo que tengo que hacer es simplemente instalar esta librería que usa esta función, ¿no? Ah, al parecer tampoco está instalado. Vamos a ver. Wow. A ver, vamos a tener que instalar, ¿no? ¿Qué otro? A ver, lo instalamos ahí. R se basa en librerías, por eso siempre hay que instalar todo, ¿ya? A ver, vamos a cargar esto y luego nos vamos a esto.
Sigo con el mismo problema. A ver, vamos a ver qué más nos puede ayudar por acá. Mm, qué raro. Último intento, ¿ya? Al parecer tengo un pequeño error ahí con una función. No me genera el gráfico. Ya, después lo vemos, ¿ya? A ver, otro tipo de gráficos son los histogramas. Ya, esto es un histograma, por ejemplo, ¿no? Un histograma sirve ¿para qué? Para ver la distribución efectivamente de los datos, ¿no? Claro, solamente que estos datos no tienen un comportamiento tan uniforme, ¿no? Es totalmente aleatorio. Pero igual, en general un histograma te permite ver la distribución de tus datos, ¿no? ¿Qué más? Tenemos también los rectas de regresión. Por ejemplo, hasta acá es un gráfico de puntos, ¿no? Miren, esto es un gráfico de puntos. Pero ¿qué pasaría si yo le ajusto una recta de regresión para ver el comportamiento de los datos, ¿no? Eso se hace con la función geown-smooth. Te estima la recta de regresión, en otras palabras, jóvenes. Miren, si yo ejecuto, ahí está. A eso le llaman recta de ajuste, ¿no? Recta de ajuste lineal o regresión lineal. Pero esta misma regresión tú lo puedes diferenciar por especie, ¿no? Recuerda que acá tienes tres grupos. No es lo mismo el comportamiento lineal en este grupo que en esto, que en esto, ¿no? Entonces siempre hay que ver qué es lo que se puede mostrar. Esto mismo diferenciado por grupos es esto acá, ¿no? Pero acá inclusive está en una sola forma, solamente diferenciado por puntos. ¿Y qué pasaría si mis rectas son diferentes por grupo? Para eso simplemente lo diferencio por especie, ¿no? Algo así, miren. Algo así, ¿no? Entonces, eso, jóvenes, es hacer análisis cada vez más fino, ¿no? ¿Y eso de qué va a depender, profesor? Básicamente de cuán informativo quieres ser tú con tu gráfico, ¿no? Eso ya es, depende básicamente del investigador, como dice, ¿no? Muy bien, entonces, con estos ejemplos jóvenes, yo les he querido mostrar, pues, la potencialidad que tiene esto, ¿no? El ggplot. Y eso es un pequeñito avance de lo que se va a ver en el curso, jóvenes. En el curso vamos a ver mucho más gráficos, ¿no? Inclusive mapas, gráficos espaciales, gráficos matemáticos, físicos, económicos, un montón de cosas. Muy bien, ahora quiero usar todo este aprendizaje, jóvenes, para potenciar nuestros gráficos con IA. La IA actualmente es un aliado muy importante para nosotros, pero para que tú uses IA necesitas conocer algo, ¿no? Si no sabes nada, no, la IA no te va a hacer milagros, ¿no? Pero si tú sabes algo y eso lo potencias con la IA, los resultados son terribles, Juan, salen gráficos potentes. Y eso es la idea, ¿no? Entender y potenciar con IA, ¿no? El curso que se va a aperturar de R también va a tener potencia, vamos a potenciar con IA, jóvenes, no se preocupen. Cualquier análisis que se hace, vamos a potenciar con IA. Ojo, la IA tiene que ser una herramienta de ayuda, ¿no? Mucho cuidado con confiar ciegamente. Nos va a dar una orientación, más nuestro expertise, podemos sacarle provecho, ¿no? Muy bien, a ver, antes voy a dar una última revisada a esto, ¿ya? ¿Por qué no me han salido las densidades? Sospechoso. Vamos a ver. Te voy a copiarle a la I a ver qué opina, ¿ya? Y con esto ya potenciamos nuestro gráfico, ¿ya? Acá dice, tu gráfico dice que no resube, ya. A ver, voy a cargar esta parte, ¿eh? Me dice que no debería tener problema. Vamos a ver. Vamos a ver. Tiene que correr acá, si no, pasamos. Mm,
esta función no está, dice. A pesar que yo lo cargué, ¿ah? Mira, qué raro. Ya bueno, no nos vamos a hacer hígado por eso. Después lo vemos, ¿ya? Muy bien, voy a usar este ejemplo, jóvenes, miren, este ejemplo de acá para potenciar en la IA, ¿ya? Hasta acá nosotros ya entendimos cómo construir gráficos con ggplot y personalizarlo según lo que uno desea, ¿no? Pero obviamente yo sé que este gráfico se puede, voy a meterle zoom, ¿ya? Yo sé que este gráfico se puede llevar a un nivel mucho más grande, ¿no? ¿Cómo hago eso, profesor? Me va a tomar mucho tiempo. Exacto, exacto, el tiempo. Pero como yo ya tengo este gráfico base, le voy a decir a la IA que me ayude. Miren, copio y acá escribes algo. Quiero mejorar. Escribe lo que tú deseas, ¿no? Mi gráfico. Lo deseo, deseo que sea de alto impacto. Y le das tu código, ¿no? Ahí le das tu código. Y bueno, lo que va a hacer el ggplot es, miren, jóvenes, tu código que era pequeñito ahora tiene mucho más cosas. Profesor, quiere decir que ese expertise que yo tengo sobre la creación de ggplot va a ser más que suficiente y lo puedo potenciar con la IA. Sí. Este gráfico que está acá, que hemos hecho nosotros como suma de capas, le he pedido a la IA que me lo perfeccione, es decir, que me lo mejore, jóvenes. Y me generó todo este código, profesor. ¿Por qué tan largo? Porque tú tienes que entender que cuanto más mejores tu gráfico, vas a tener más líneas de código. Fácil, hacemos un gráfico de base y con ese aprendizaje previo que ya le das a la IA, lo va a mejorar mucho más. Profesor, si ejecuto esto, ¿qué me va a dar? Uy, el mismo problema del grid. Ah, vamos a ver. Seguimos con esos problemas. Mira, no me quiere correr esto. Qué mala suerte, ¿ah? Ah, nuevamente, ¿ah? Parecer, no estamos de suerte hoy día. Ujú. El problema es que yo ya cargué esa librería. Yo ya instalé esa librería. ¿Ya ves? Nuevamente. Ya, vamos a restar. Muy bien, nuevamente. Uy, qué dolor de cabeza. Qué dolor de cabeza esa función. A ver, un último intento. A ver. Ujú. Plot, ¿no? Vamos a ver. Uy, por fin, ya, por fin, jóvenes. Una librería. Miren, ¿qué pasó, jóvenes? ¿Está mejor o no, jóvenes? Profesor, no me gusta. ¿Pero lo mejoró o no lo mejoró? Lo mejoró, ¿no? ¿Se dan cuenta? Tú tenías esto y ahora tienes esto, con colores personalizables, título, subtítulo, con sus grillas y todo, ¿no? ¿Qué más se puede hacer, profesor? Fácil, pues.
Podrías agregarle, podrías agregar, por ejemplo, yo le digo, podrías agregar rectas de regresión lineal por grupos. Pues yo le voy a decir, oye, pues puedes agregarle eso. Y obviamente le diga, perfecto, lo podemos agregar, dice, ¿no? Y ese código que te ha proporcionado, lo único que tienes que hacer, efectivamente, es sacar provecho del aprendizaje que ya tiene GPT con la información que le has dado. Simplemente sombreas, ejecutas y miren, jóvenes, ya tienes gráficos mucho más especializados, ¿no? ¿Es necesario saber todos los códigos de memoria? No, solo lo básico. Si tú haces algo básico y le dices a la IA que te ayude, obviamente que te va a ayudar y lo va a potenciar porque ya le diste una base, ¿no? Como se dice. Lo que va a agregar son pues algunos temas, personalizaciones, de tal manera que el gráfico sea mucho más bonito, ¿no? Y ahí está. ¿Qué más le puedes pedir a la IA? Todo lo que tú deseas. Todo lo que tú deseas, ¿no? ¿Qué más? A ver, ¿qué más se le podría pedir? Algo que se nos ocurra. A ver, ya no rectas de regresión. Ah, ya, entonces en vez de puntos, que vaya a densidades. Muy bien. En vez de puntos, que vaya gráficos de densidad. ¿Ya? ¿Se dan cuenta que personalizar un gráfico, jóvenes, ya va a depender pues de que, qué es lo que deseas en sí, ¿no? Como tú ya tienes tu gráfico base y lo hemos hecho, por cierto, lo único que tienes que hacer es pedirle más cosas pues a la IA, ¿no? Y la IA te va a ayudar, Juan. Ahí está. Claro, son gráficos un poco raros, ¿no? Pero que existen, ¿no? Existen gráficos de ese tipo. Entonces, jóvenes, ustedes ya están en condiciones de poder hacer gráficos de todo tipo, jóvenes. De todo tipo. Lo único que tienen que hacer es qué cosa? Entender cómo funciona ggplot, aprender a construir un gráfico base y más la IA pueden potenciar sus gráficos, ¿no? Pueden potenciar, joder. Así es simple. Esto acá no nos salía de antes, ¿no? Era esto nomás. ¿Cuál era? No, esto de acá. Esto acá no nos salía de antes. ¿Cuál? Me olvidé. Creo que era... Ah, esto, ¿no? Ya, el que no nos salía de antes era esto, ¿no? Los gráficos de densidad diferenciados por especie de planta. Entonces, puedes hacer tu gráfico variable, uno por variable, o también simultáneamente, ¿no? Se dan cuenta que se puede hacer muchas cosas, jóvenes. Por ejemplo, esto de acá. Este gráfico de cajas, ustedes lo ven, no es tan bonito que digamos, ¿no? Claro, sí se entiende, ¿no? Sí, sí es bonito también estéticamente, pero ¿puedo mejorarlo o no? Pues claro, me voy a la IA, mejora mi gráfico. Quiero que sea de alto impacto. Tienes que ponerle un nombre que, de tal manera que tu gráfico sea mucho más bonito, ¿no? No hay un prompt ideal, pero tú le das lo que tú deseas y automáticamente te lo arma, ¿no? Simplemente copias este bloque de código, por acá le das un espacio, pegas. Mira, tu gráfico solamente era este código para tu gráfico, para este gráfico acá, ¿no?
Cuando le pides un gráfico de alto impacto, el código para este gráfico mismo es todo este bloque. Pero como les comento, no se necesita memorizar todo esto, jóvenes. Solo hay que aprender a generar un gráfico base. Capa más geometría, se acabó. Y luego más el ayudo de la IA, este gráfico se convierte en esto, jóvenes. ¿Qué opinan? Más bonito, ¿no? Profesor, sí, se ve muy bonito, se ve como en los periódicos, ¿no? Esas revistas económicas y todo ello. Es decir, la personalización de tu gráfico va a depender de tu imaginación, en otras palabras. Tienes R, que es gratis. Tienes la IA, que es gratis. ¿Qué más quieres? Simplemente te falta un poco de conocimiento previo, teoría, que vamos a ver, por cierto, en el curso, más la IA. Ustedes están listos para visualización de datos y sobre todo análisis de datos, ¿no? Que actualmente es lo que más demanda las empresas. Analista de datos, ¿no? ¿Y qué mejor potenciar tu aprendizaje más la IA, jóvenes? Eso es el objetivo del curso, ¿no? R más IA aplicado al análisis de datos para investigación, ¿no? Muy bien, jóvenes. Eso sería el webinar del día de hoy. Espero que les haya gustado. Ya han visto la potencialidad que tiene R. Es un software gratuito. No se gasta nada. Y el límite es la imaginación, como dicen, ¿no? Ustedes pueden crear el gráfico más top que existe, pero para ello hay que capacitarnos previamente, ¿no? Muy bien, eso sería todo por mi parte, jóvenes. Muchas gracias por su atención. Si hubiera alguna consulta,